Estimados hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro jueves de liturgia. Agradezco la compañía de todos y cada uno de ustedes, especialmente a todos los agentes de pastoral litúrgica de esta parroquia que nos siguen jueves a jueves, estudiando juntos pues este curso básico de liturgia. Continuamos estudiando los documentos referidos a la liturgia y que han emanado del Concilio Vaticano II. Hoy vamos a estudiar de forma peculiar el capítulo 4 de la Constitución sobre la Divina Liturgia y que se va a referir específicamente al tema del oficio divino. Antes de comenzar pues nuestro estudio, los invito para que iniciemos nuestra lección con nuestro momento de oración, poniéndonos juntos en las manos del Señor y pidiendo la intercesión de San José para que venga en nuestra ayuda. Vamos a decir todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar esta lección referida al oficio divino, nos vamos a plantear como objetivo de la misma el siguiente. Los invito a que veamos juntos el objetivo de esta tarde y lo repitamos allí desde nuestras casas. Valorar la celebración del oficio divino como la manera de atender al mandato de orar sin interrupción y además como fuente de piedad y alimento de la oración personal. Y como unas preguntas de motivación que nos introduzcan al estudio de nuestra lección, ofrecemos las siguientes. Cada uno de nosotros responde ahí desde su casa, allí desde su propia comunidad. ¿Alguna vez has participado en la celebración de laudes o de vísperas? ¿En alguna iglesia, en alguna comunidad, en algún convento, en alguna parroquia? ¿Sabes si se celebra en tu comunidad parroquial esta oración? ¿Puedes compartir alguna experiencia al respecto? Sea cuales fueran tus respuestas, con esto damos inicio, pues, a la lección de esta tarde-noche. Como dijimos hace unos momentos, queridos amigos, vamos a tratar de estudiar juntos ahora el capítulo 4 de la Sacrosanctum Concilium, que se refiere, como hemos dicho ya, al oficio divino. Miren, en total son 28 numerales a los que vamos a hacer referencia en esta tarde y que componen este capítulo 4 de la Constitución. El concilio, recuerden ustedes que seguimos hablando de la reforma litúrgica. A estas alturas del curso ya se habrán podido dar cuenta entonces que la principal intención de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia es así pues motivar y propiciar una auténtica reforma litúrgica con la participación del pueblo. Y entonces será necesario que la Constitución esté constantemente
dictando normas, señalando decretos, advirtiendo algunas cosas concretas del cómo se va a poder realizar la reforma litúrgica. Ya hemos hablado de la liturgia en general, ya hablamos también de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y del resto de los sacramentos y también de los sacramentales. Ahora el concilio va a tocar el tema del oficio divino. El oficio divino que, como lo veremos a continuación, no es otra cosa que el rezo de la liturgia de las horas, como lo conocemos ahora actualmente en la Iglesia. Miren, el número 83 de este capítulo cuarto arranca con una hermosa introducción referida a Cristo Jesús el Señor. El concilio se expresa hermosamente de Cristo Jesús cuando dice que Él, el Señor, al tomar la naturaleza humana y venir a nuestra historia, Él mismo con su persona introdujo aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Es decir, Cristo con su persona vino a establecer en este mundo la alabanza eterna al Padre, pero ahora siendo partícipe de nuestra historia, de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Cristo Jesús se unió a su comunidad, se hizo uno con nosotros los hombres, y al unirse a nosotros los hombres, entonces los hombres nos unimos también a Él y formamos parte de ese canto divino que Jesús le ofrece al Padre como alabanza perpetua. Dice el concilio también, queridos amigos, la función sacerdotal de Cristo se prolonga a través de la Iglesia. Esto ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, porque la Iglesia es la continuación de Cristo. Pero hablando de esta alabanza eterna, la Iglesia continúa el cántico eterno al Padre, sobre todo cuando celebra la Divina Eucaristía, pero de una forma singular cuando la Iglesia celebra el oficio divino. Con esta introducción, el concilio pone pues de manifiesto que Cristo es el primer orante, que Cristo es el primero que alaba al Padre eternamente, pero que nos asocia a Él. Nosotros, la Iglesia, ahora formamos parte de esa alabanza eterna gracias a Cristo Jesús. El oficio divino, como dice el concilio todavía, va a estar estructurado de tal manera que la alabanza a Dios sea en todo el día y en toda hora. Así, el oficio divino va a consagrar a Dios el día y la noche a través de los rezos, de las alabanzas y de los himnos que la misma Iglesia hará en las distintas horas del día. Dice el concilio, ahora los presbíteros y todos aquellos que han sido destinados a celebrar el oficio divino, cumplen este admirable cántico de alabanza. Lo mismo los fieles, cuando se unen a sus pastores y rezan el oficio divino, se unen a Cristo. La Iglesia esposa se une al divino esposo y juntos alaban al Padre. El oficio divino, dice también el concilio, amigos, que el oficio divino, aparte de ser una obligación para algunos de nosotros, una obligación en el buen sentido de la palabra, porque a eso nos comprometemos algunos miembros de la Iglesia desde nuestra consagración, a orar con la Iglesia y por la Iglesia a través de Cristo Jesús. Dice el concilio que aparte de que el oficio divino es una obligación, es sobre todo un altísimo honor, porque la esposa de Cristo tiene la oportunidad de alabar a Dios, de hacerse una con Cristo y así
darle la gloria eterna al Padre. A este respecto, creo que nos vendría muy bien, sobre todo a todos los consagrados, desde los obispos y hasta las últimas de las religiosas y religiosos, nos vendría muy bien recordar que nosotros, los que tenemos la grave obligación de rezar el oficio divino, no nos quedemos solamente en el lenguaje de la obligatoriedad, sino sobre todo en el grandísimo honor que tenemos al orarle a Cristo, por Cristo y en Cristo al Padre. Por eso el concilio sigue diciendo, amigos, ahí en el número 86, que nosotros los presbíteros habremos de celebrar con tanto fervor las alabanzas de las horas, cuanto más estemos convencidos de esta amonestación dicha por el apóstol. Oren sin interrupción, oren sin cansarse, oren siempre. Esta tendría que ser como la más profunda motivación para poder nosotros celebrar el oficio divino diariamente y con un espíritu generoso, exhortados a orar sin cansarnos, a orar sabiendo que el Señor, con su eficacia, da mayor crecimiento a lo que nosotros realizamos en nuestros trabajos pastorales. Ahora el concilio va a pronunciar, después de estos numerales, algunas normas o algunos decretos, y es aquí donde propiamente, queridos amigos, comienza pues la directriz del concilio, que a partir de ahora va a comenzar a regir el oficio divino en la iglesia. Miren, dice el número 87 que a fin de que nosotros los presbíteros y los demás miembros de la iglesia celebremos mejor el oficio divino, el concilio, teniendo en cuenta las actuales circunstancias de nuestro mundo, ha determinado lo siguiente para realizar eficazmente la celebración de la liturgia de las horas. Y a partir del número 88, el concilio comienza a hablar de forma muy práctica y normativa de cómo se celebrará la liturgia de las horas en adelante. Dice el número 88, si el oficio divino tiene como finalidad única santificar el día y ofrecérselo al Señor como tal, entonces el concilio dice que las horas habrán de ajustarse dentro de lo posible al tiempo natural y a la vez que se tengan en cuenta las circunstancias de la vida moderna. Dicho de otra manera, las horas habrán de corresponder, las horas del día habrán de corresponder al tiempo en que la iglesia celebra el oficio divino. Por ejemplo, y esto es solo un dato que lo hemos escuchado muchas veces en las experiencias personales de los hermanos sacerdotes de antes. Tenían tanto trabajo que el sacerdote celebraba la liturgia de la mañana o la hora de la matutina, la venía celebrando en la noche y decía, voy a adelantar de una vez mi oficio porque mañana no tendré tiempo. Entonces celebraba todo en la noche y quería decir esto que entonces las horas no correspondían al caminar de los días, al caminar de los tiempos. Ahora el concilio dice lo contrario, ¿verdad? No. En la medida de lo posible, las horas deben corresponder a la sucesión del tiempo. Y si se va a celebrar el oficio matutino, que sea en la mañana. Si se va a celebrar el oficio vespertino, que sea en la tarde. Si se va a celebrar el oficio de las horas menores durante el transcurso del día, que correspondan en lo posible a esas horas. Por tanto, el concilio dicta las siguientes normas. Fíjense. En el número 89 dice ahí, el oficio de laudes
Así se le llama a la oración de la mañana. Dice el concilio, será una oración matutina. El oficio de vísperas será una oración vespertina. Y las demás horas deben celebrarse también en el transcurso del día, sobre todo las horas principales. A continuación vamos a decir una palabra sobre cuáles otras horas se celebran en el oficio divino. Dice también, el oficio de las completas tengan una forma que responda al final del día. Muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que el oficio de completas se celebra al finalizar el día con un profundo examen de conciencia, con una confesión de los pecados, con un agradecimiento a Dios por el día vivido, y por eso se reza al final de la jornada. Dice también el concilio que el oficio de lectura es otra parte del oficio divino que se celebra durante el día. El oficio de lectura compóngase de manera que pueda celebrarse a cualquier hora del día, que tenga menos salmos, pero que tenga más lecturas. Las lecturas sean más largas. Y algo que va a decir el concilio como novedad, de aquí en adelante suprímase la hora prima. ¿Saben qué era la hora prima? Era alrededor de las 5 o 6 de la mañana. La primera oración que tenía que hacer la iglesia antes de la aurora. Dice el concilio, seguramente convencido de las circunstancias actuales que se viven, ¿verdad? Ahora suprímase esta hora prima. Dice también una palabra el concilio sobre aquellas comunidades que celebran el oficio de la liturgia de las horas, así en coro, en comunidad. Dice, en el coro consérvense las horas menores. Se refiere a conventos de religiosas, se refiere a comunidades sacerdotales, se refiere a comunidades de canónigos, se refieren a conventos de varones. Todos los que van al coro, en el coro consérvense las horas menores de tercia, sexta y nona. ¿Saben cuáles son estas horas? Tercia son las 9 de la mañana. Sexta son las 12 del día. Y nona son las 3 de la tarde. ¿Se acuerdan aquel pasaje del Evangelio en donde se nos narra la pasión de Cristo? Y el evangelista asegura que Jesús estuvo crucificado desde la hora sexta y hasta la hora nona. Pues ahora entendemos que Jesús estuvo crucificado más de 3 horas en agonía, desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, que según la tradición fue la hora en que Él murió. Cierro este paréntesis entonces para que entendamos a qué se refieren estas horas menores de tercia, sexta y nona. Pero sigue diciendo el concilio, fuera del coro, es decir, lo que no se celebra en comunidad, fuera del coro se puede decir una de las 3. No es necesario que se reciten las 3. Y dice el concilio, la que más se acomode al momento del día. Nosotros, sacerdotes diocesanos, muy comúnmente no celebramos todas las horas menores, pero sí elegimos una que se nos acomode al momento que más tengamos tiempo. Puede ser a las 9, a las 12 o a las 3. El concilio sigue diciendo acerca del oficio divino lo siguiente. Amigos, dice que el oficio divino, además de ser una fuente de piedad, es un grande alimento a la oración personal. Por esto el concilio exhorta a los presbíteros y a todos aquellos que han asumido el oficio divino, que cada que celebremos el oficio, nuestra mente concuerde con la voz. Y para esto necesitamos tener una profunda instrucción litúrgica y bíblica, que sepamos lo que estamos celebrando y sepamos lo que estamos leyendo.
También el concilio dijo esto interesante, miren, cuando se realice la reforma del oficio divino, adáptese el tesoro venerable del oficio divino de manera que se puedan disfrutar de él con mayor amplitud y facilidad todos aquellos a quienes se les confía. Dijo también otra palabra, que para que se pueda realmente observar el curso de las horas durante el día, era necesario entonces que ahora los salmos se distribuyeran más y mejor. Los salmos han de distribuirse no en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. Esto nos da a entender, queridos amigos, que antes en el antiguo oficio parece ser que los salmos se repetían cada semana. Los salmos nada más nos servían para una semana y se volvían a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, como se repiten los días de la semana. Ahora con la reforma del concilio se dice, no, revísense bien los salmos y distribúyanse de una manera mucho mejor, de tal manera que los salmos no se agoten en una semana, sino en un periodo de tiempo más largo. ¿Saben? Los que rezamos el oficio divino, nosotros sabemos que los salmos están distribuidos ahora en 4 semanas completas. Es decir, que cada mes estamos repitiendo los mismos salmos. Entonces quiere decir que sí se logró en algo esta reforma. Dice también el concilio que a la hora de revisar el salterio, pues se dé toda prisa, porque urge ya esta reforma para el oficio divino. Y se dice que se tenga en cuenta la lengua latina, el uso litúrgico, y que también se tenga en cuenta el canto y toda la tradición de la Iglesia. Es decir, que todos estos elementos se introduzcan en la revisión del salterio. Dijo también el concilio una palabra sobre las lecturas sagradas, las lecturas hagiográficas que aparecen en el oficio divino. Dice, en cuanto a las lecturas que van a aparecer en el oficio divino de aquí en adelante, hay que observar lo siguiente. Primero, que se ordenen las lecturas de la Sagrada Escritura, de modo que los tesoros de la palabra divina sean accesibles con mayor facilidad y plenitud. Fíjense cómo entre las lecturas que van a componer el oficio divino, en primer lugar están los textos sagrados. Esta es la primacía del oficio divino, la palabra divina. Pero también dice, selecciónense más y mejor las lecturas tomadas de los santos padres, de los doctores y de los escritores eclesiásticos. Esto quiere decir que junto con la palabra divina también va a jugar un papel muy importante la lectura hagiográfica, la lectura de los santos padres y de los santos doctores y escritores santos. También dijo el concilio que era necesario que devolvieran la verdad histórica, la vida de los mártires y la vida de los santos. Se incluyan con verdad histórica el martirologio y la vida de los santos. Sobre los himnos que van a aparecer como cánticos en el oficio sagrado, el concilio también dijo, hay que restituir los himnos en cuanto sea posible a su forma primitiva. Hay que limpiarlos de todo aquello que se haya contaminado de mito o de leyenda. Quédense los himnos así como primitivamente se cantaban antes. Recuerden ustedes que muchos himnos, la mayoría de ellos, si no es que todos, más bien son obras humanas, pero son obras piadosas, son obras inspiradas. Sin embargo, algunos, como dice el concilio, pues pueden tener algo de mito, de leyenda, algo que no concuerde muy bien con la doctrina de la Iglesia. Por eso dice, no, revísense, desempólvense y quédense con lo mejor. Introduzcanse inclusive otros himnos que se encuentran en el repertorio del himnario, pero que han quedado olvidados por alguna razón.
Después de dar estas instrucciones sobre las partes que van a componer el oficio divino, el concilio vuelve a retomar la materia con estas disposiciones. Dice el número 94. Las horas que en su celebración se observe el tiempo más aproximado al verdadero tiempo natural de cada hora canónica. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos habíamos dicho esto? Ahora el concilio lo vuelve a reafirmar como para decir, oigan, si vamos a ofrecer y a celebrar el oficio divino, que sea verdaderamente congruente a las horas del día. Nadie quiera consagrar el día en la noche y nadie quiere examinar su conciencia al inicio de la mañana, ¿verdad? Que todo el oficio divino tenga pues esa correspondencia con el caminar del día. Y aparecen algunas otras disposiciones ya a personas, a entes concretos dentro de la iglesia. Miren, a partir del número 95, el concilio va a decir quiénes están obligados y de qué forma están obligados a rezar el oficio. Dice el número 95, las comunidades que están obligadas a rezar el oficio divino en el coro, además de que celebren su misa conventual, es decir, en comunidad todos ellos, estas comunidades están obligadas también a celebrar el oficio divino en el coro. De esta manera, todo el oficio o algunas horas canónicas podrán ser celebradas pues en esa comunidad, con carácter de obligatoriedad. Si algún día nosotros tuviéramos la experiencia, hermanos, de acudir a algún monasterio varonil, monasterio femenil, allí donde viven los monjes o las monjas de clausura, podríamos darnos cuenta con cuánta prontitud y cuánta diligencia ellos celebran el oficio divino y lo celebran en comunidad y lo celebran respetando las horas y lo celebran con una mística que verdaderamente impresiona. Dice también el concilio, ¿verdad? Todo el oficio están obligados a celebrarlo las comunidades de los canónigos. Allí donde hay sacerdotes canónigos constituidos para celebrar el oficio en favor de la diócesis, en favor de los pastores, en favor de las comunidades, ese grupo de sacerdotes canónigos están obligados a rezar el oficio completo todos los días. También los monjes y las monjas y algunos otros religiosos que están obligados a celebrar en el coro, entonces tienen la obligación de rezar todo el oficio. Ahí dice una palabra muy concreta, miren, los cabildos que están en las catedrales o en las basílicas colegiatas, ellos también están obligados a celebrar el oficio, pero a celebrar el oficio según las partes a las que se les ha destinado el derecho común o el derecho particular. En verdad yo mentiría si les dijera que los canónigos de la Catedral de León, ¿cuál ha sido la disposición para que ellos celebren el oficio todos los días? Mentiría si les dijera que tienen que celebrar todo el oficio, pero por la experiencia que tengo y por lo que pude conocer en algún tiempo, los padres canónigos de la catedral, ellos celebran en la mañana el oficio de lectura, celebran juntos las laudes y luego celebran la misa conventual. Desconozco si en alguna otra hora del día ellos sean llamados a volverse a reunir para el coro. Aquí los que vivimos en Guanajuato sabemos que nuestra basílica colegiata tiene o tenía también su cabildo. Muchos de los sacerdotes canónigos de la colegiata, por desgracia, han ido muriendo. No se ha renovado el cabildo, pero ¿se acuerdan cómo los canónigos colegiales venían en cada festividad de Nuestra Señora a rezar el oficio?
y a ellos se les obligaba estar presentes en cada festividad de Nuestra Señora, rezar una parte del oficio, rezar las laudes y celebrar la misa conventual. Esto se hacía en el 31 de mayo, en el 9 de agosto y en el tercer domingo de noviembre, fiesta del Patrocinio. Pues bien, esto es lo que dice hoy el concilio, ¿verdad? Cabildos catedralicios y colegiales están obligados a celebrar el oficio también según las disposiciones que se les han dado. Y también dice, todos los miembros de dichas comunidades que tengan órdenes mayores o que hayan hecho profesión solemne, les obliga el oficio. ¿Qué significa? Pues que todos los que hemos sido ordenados, vivamos en comunidad o no, y todos los que han hecho profesión religiosa, vivan en comunidad o no, estamos obligados al oficio divino todos los días. Dice el número 96, amigos, los presbíteros están obligados a celebrar diariamente, es lo que les acabo de decir, ya sea en privado o en común, todo el oficio, es decir, oficio de lectura, laudes, vísperas completas y al menos una hora menor. Determinen las rúbricas las oportunas conmutaciones del oficio divino, dice el número 97. Esto significa, miren, que en ciertas ocasiones o en ciertos momentos a los clérigos se nos dispensa el rezo del oficio divino porque se intercambia, discúlpenme la palabra, porque se intercambia por alguna otra acción sagrada. Por ejemplo, entre las rúbricas que tenemos sobre el oficio divino, recuerdo una que es muy singular para nosotros. Quienes participen en la misa del Jueves Santo de la Cena del Señor están dispensados de celebrar el oficio. Quienes participen en la Sagrada Vigilia Pascual están dispensados de celebrar el oficio, por la magnitud de la celebración y por las horas en que estamos ocupados, ¿verdad? Bien, a eso se refiere el número 97. Ahora, sigue diciendo el concilio, los miembros de cualquier instituto religioso que celebren al menos alguna parte del oficio divino, sepan que hacen la oración pública de la iglesia y que se unen a la iglesia aunque no recen todo el oficio. Y esto es muy importante también, miren. Y también se unen a la oración pública de la iglesia si celebran aunque sea algún oficio o alguna parte del oficio pequeño, con tal de que esté estructurado a la manera del oficio divino. Por ejemplo, los estudiantes de nuestro seminario, desde que uno entra al seminario, no importa el grado en el que uno esté, uno comienza a rezar el oficio divino. No somos clérigos todavía, pero se nos empieza a introducir en el amor y en el gusto por la liturgia de las horas, y lógico que algunos estudiantes, ¿verdad?, no celebran todo el oficio, una parte, alguna parte pequeña, pero también se unen a la iglesia, dice el concilio. El número 99 de esta reforma litúrgica sobre el oficio divino dice lo siguiente, miren, se recomienda que los presbíteros, aunque no estén obligados de ir al coro, principalmente los presbíteros que vivan en comunidad o estén reunidos en algún lugar, celebren el oficio siempre en común, al menos una parte de este. Si estamos en un retiro sacerdotal, si estamos en una semana de ejercicios, si estamos en una reunión eclesial, y ahí estamos los presbíteros, conviene que siempre recemos el oficio divino juntos. Cumplan, dice el concilio, cumplan la función que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por la manera externa de proceder. Es bueno que se cante el oficio en el coro y en común.
Y miren, el número 100 es un número muy bonito porque habla de ustedes, queridos laicos. Por eso las preguntas motivacionales del inicio de la lección, ¿recuerdan? Fíjense lo que dice el número 100. Procuren los pastores de almas que en las horas principales, especialmente en las vísperas que son en la tarde, se puedan celebrar comunitariamente en la iglesia, sobre todo los domingos o cuando se celebran fiestas solemnes. Y se recomienda que ustedes los laicos celebren el oficio divino junto con sus presbíteros, reunidos entre sí, e inclusive si no se pudiera, ustedes como laicos habitúense a rezar la liturgia de las horas, porque también ustedes se unen a la iglesia, se unen a Cristo, se unen también a nosotros. Y ya casi para terminar este capítulo 4, el concilio dice algunas últimas instrucciones. De acuerdo con la tradición secular del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los presbíteros la lengua latina. Fíjense lo que decía el concilio, todavía recen el oficio divino en latín, pero hay una parte interesante. Para aquellos presbíteros a quienes el uso del latín signifique un grave obstáculo en la celebración del oficio divino, entonces se puede conceder el uso de una traducción vernácula para que se rece mejor el oficio. Y esto no tardó mucho, queridos amigos, porque recién entrada la reforma al oficio divino, pronto comenzaron a aparecer los breviarios o la liturgia de las horas en la lengua vulgar. Ahora todos los presbíteros rezamos el oficio según nuestra lengua originaria. Ya no se impuso el latín como una lengua oficial que tenga que estar impuesta a la hora de celebrar el oficio. Se dice también que el superior de alguna comunidad religiosa también puede conceder esta licencia tanto a los presbíteros como a religiosas o religiosos para que empiecen a utilizar ya la lengua vernácula en el oficio divino, no solamente así en el clero secular, sino también dentro del clero regular. Y cualquier presbítero, dice el concilio, que esté obligado al oficio divino y que lo celebre en lengua vernácula, ya sea con un grupo de fieles o con aquellos a quienes él pueda estar asemejado en una comunidad, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. Es decir, que el latín no se menospreció, pero sí se concedió más importancia pues a la lengua vulgar, a la lengua originaria, para que todos pudiéramos tener un mayor acceso y comprensión al oficio divino. Con este numeral terminamos pues la lección. Ojalá que lo hayan entendido un poquito y lo puedan volver a leer en sus casas, pero sobre todo, si ustedes tienen la experiencia en sus parroquias, con sus sacerdotes, en sus comunidades apostólicas de celebrar el oficio divino, sería muy bueno que nos habituáramos a ellos, porque como hemos dicho, no solamente es una fuente de piedad, sino también es una fuente de santidad profunda. Yo les presento como actividad final, misma que cuenta como pase de lista, esta sencilla tarea que se trata, queridos amigos, de que ustedes completen la oración con la frase correcta. Miren, allí les presentamos 7 enunciados, mismos que van a ser contestados por ustedes. Ejemplo, la Iglesia ejerce su función sacerdotal no solo celebrando la Eucaristía, sino también celebrando Él. Y allí está la respuesta, porque de eso se trató nuestra lección. Ahí la palabra tendría que ser el oficio divino. Bien, esperándolos ver el próximo jueves, me despido de ustedes deseándoles paz y bendición en el Señor. Por favor, vamos a cuidarnos mucho.
Sigan orando mucho al Señor y por aquí nos encontramos la próxima semana. Gracias y hasta pronto.